¿Se ve bien? Ya. ¿Se ve bien? Sí. Ya. Como les decía, mi nombre es Karen Uvilla y nosotros vamos a abordar este curso de capacitación en el cual vamos a hablar de cambio climático y sostenibilidad. Y para entender el cambio climático tenemos que volver al colegio. Yo sé que es complejo de repente, han pasado muchos años, en mi caso han pasado muchos años, y entender y recordar un poco de cómo funcionaba todo esto, el efecto invernadero, los movimientos de la inclinación de la Tierra, la atmósfera y los océanos, los climas y los biomas, y entender un poco cómo funciona y cómo se relaciona esto con el fenómeno que hoy vivimos, que es el cambio climático. ¿Ya? Bueno, nosotros hablamos del efecto invernadero, pero ¿qué es el efecto invernadero? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Tiene alguna concepto, algo que quiera compartirnos o lo que cree que es el efecto invernadero? Ahí les pido que vayamos conversando. ¿Alguien sabe lo que es el efecto invernadero? Bueno, el efecto invernadero... Es que no encontraba el micrófono. Ah, ya, María José, dale. No, mira, o sea, no sé si es efectivamente lo que voy a decir, pero yo siento que el efecto invernadero ha ido creciendo debido a que nosotros hemos debilitado, digamos, nuestros escudos planetarios, por decirlo, de la Tierra, ya sea la capa de ozono, la atmósfera, se ha ido disminuyendo, y esto hace que obviamente genere mayor calor o más intensidad de la radiación de lo que nosotros como planeta podemos absorber, y esto también es generado a través de las emisiones de nuestros gases, de nuestras mismas industrias y de todo el tema que tiene que ver con las malas acciones, digamos, de la utilización de los recursos humanos, la deforestación y todos los temas ambientales que finalmente favorecen a que se vaya aumentando el efecto invernadero. Eso es lo que yo pienso. Lo más probable es que esté errada, pero por ahí va. Ya. Cuando nosotros hablamos del efecto invernadero, como dice el nombre, invernadero, tenemos que pensar en estos invernaderos que yo imagino que ustedes a lo mejor están bastante relacionados con algún proyecto que hayan implementado, que es en el fondo tener una estructura que genera mucho calor en un espacio, ¿cierto? Y ese calor se genera porque estamos cubiertos de algo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos el sol, que nos entrega calor, nos entrega energía, y parte de la radiación del sol, que se refleja por la Tierra y por la atmósfera, ¿cierto? Cruza varias capas, dentro de las cuales está la atmósfera, y llega a la superficie terrestre, ¿ya? La mayor parte de la radiación es absorbida por la superficie de la Tierra y esto genera calor, ¿cierto? En la medida que lo que rodea a la Tierra va variando y va cambiando, el calor le cuesta más volver a salir, ¿ya? Entonces, como el calor llega a la Tierra, el calor también debería salir, ¿cierto? En el fondo se refleja y sale. Pero como tenemos esta capa que está compuesta por unos gases que se llaman gases de efecto invernadero, ese calor no puede salir y se queda atrapado, ¿ya? Y ese efecto es lo que conocemos como el efecto invernadero, ¿ya? Ojo, que el efecto invernadero es un fenómeno natural que se da por las características de la Tierra, ¿ya? Y el efecto de esto es que la Tierra se tiene que calentar, ¿ya? El calor se tiene que mantener. Lo que se ha ido modificando es cómo va saliendo este calor, ¿ya? Y cuánto calor queda retenido, ¿ya? Entonces, ahí tienen otro dibujo de lo que es el efecto invernadero, y hay gases, ¿ya? Que son los gases de efecto invernadero, que van aumentando esta barra que no deja salir el calor y que nos genera mayor temperatura y que nos genera estos cambios en el clima que hoy estamos sintiendo. ¿Y cuáles son esos principales gases?
Bueno, tenemos el agua, tenemos el hidrógeno, el dióxido, o sea, el agua, el dióxido de carbono y el metano, ¿ya? Entonces, nosotros el que conocemos y el que escuchamos siempre es el dióxido de carbono. Pero el dióxido de carbono no solamente se genera por efectos antrópicos, ¿ya? Sino que también se genera por fenómenos que son naturales y que tienen que ver con la naturaleza, ¿ya? Entonces aquí una de las capas que mayormente influye en todo lo que es el efecto invernadero y la que se ve afectada claramente por el concepto y por el fenómeno del cambio climático es la atmósfera, ¿ya? Y como les decía anteriormente, recordando un poco lo que veíamos en el colegio, la atmósfera es la capa gaseosa que rodea el planeta Tierra, ¿ya? Hay otros planetas que también tienen esta capa envolvente. Y la experiencia nos ha indicado que el aire se hace menos denso con la altura, ¿ya? Y una señal de que la atmósfera tiene un límite vertical es lo que podemos ver en esta imagen, ¿ya? Nosotros podemos ver en esta imagen que se ve una capa, ¿cierto? ¿Ya? Esa capa tiene una altura aproximada de 60 kilómetros, y esta es una imagen que se obtuvo en el año 1025, ¿ya? Considerando que hay un tiempo que transcurre desde que el sol se pone en el horizonte y comienza la noche. Y ahí en ese espacio es donde se pudo tomar esta fotografía y podemos ver esta capa, podemos ver la atmósfera, ¿ya? Y bueno, cuando nosotros hablamos de cambio climático, es súper importante que tengamos claro qué implica el cambio, el clima, ¿ya? Y muchas veces confundimos lo que es el tiempo, el clima, el sistema climático, que son conceptos que, si bien son semejantes y están súper interrelacionados, también tienen sus particularidades. Cuando hablamos del tiempo, ya cuando uno dice vamos a saber cuál es el tiempo, lo que estamos hablando es de las condiciones atmosféricas instantáneas, ya en un momento en específico. Por ejemplo, la temperatura, la presión, la humedad, la precipitación, el viento, y las variaciones más importantes del tiempo ocurren en la escala interdiaria. Son cambios de tiempo controlados por dinámicas internas de la atmósfera, ¿ya? Y es lo que nosotros cuando vemos las noticias, al final de las noticias vemos en la tele, es el tiempo, ¿ya? Y que nos dicen cómo va a estar el día siguiente en cuanto a temperatura, humedad, si va a haber precipitación, si va a haber viento. Y por otro, tenemos el clima, ¿ya? Y el clima son las condiciones atmosféricas medias en una región. Y eso quiere decir que son promedios, ¿ya? De estas condiciones atmosféricas que estábamos viendo en el tiempo, calculados sobre muchos años, ¿ya? Aquí se genera una estadística y en el fondo con esa estadística lo que hacemos es definir cómo son las condiciones atmosféricas en una región. Y el clima determina muchas de las características ecológicas e incluso sociales y económicas de una región, ¿ya? Y en eso ustedes, bueno, me imagino que ustedes tienen bastante experiencia en eso y que hay actividades productivas, principalmente que están asociadas a un clima determinado, y que también se desarrollan costumbres y se desarrollan trabajos en torno a las condiciones climáticas de un sector. Por ejemplo, tenemos que en el norte hoy se está desarrollando fuertemente el tema de la energía solar, principalmente por las condiciones, por el clima que tenemos en el norte, ¿cierto? Que son las temperaturas promedio de la región de la zona desértica, las precipitaciones o la ausencia de ellas y los vientos. Y básicamente también el viento nos ha llevado a desarrollar, por ejemplo, el desarrollo de la energía eólica en algunos sectores del país en específico. Bueno, y finalmente, ¿qué es el sistema climático? El sistema climático incluye a los subsistemas terrestres, y acá incluimos a la atmósfera, a la hidrosfera, a la criósfera, a la biosfera y la litósfera, y las interacciones entre y sus forzamientos externos. Por ejemplo, la actividad solar que van a determinar el clima terrestre. Y un poco lo que veíamos anteriormente con el tema del efecto invernadero, ¿ya? Entonces,
Acá, en este sistema climático, todos los procesos que ocurren en estos subsistemas son lo que nosotros conocemos como sistema climático. Bueno, y para entender también el clima y el sistema climático, el tiempo y todos estos conceptos, es importante entender que nosotros, esto se genera por los movimientos de la Tierra, ¿ya? Y uno de los movimientos de la Tierra es la traslación. Y la traslación es el plano elíptico en torno al Sol que genera las estaciones y define los puntos críticos según el acercamiento de la Tierra al Sol, ¿ya? Y esto es lo que nos marca, ¿qué cosa? El equinoccio y los solsticios, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que esta traslación, este movimiento de la Tierra, este movimiento en el plano elíptico en torno al Sol, es lo que nos marca cuando tenemos el solsticio, el 21 de diciembre, que en el fondo es cuando la Tierra se alinea en cierto punto con el Sol, es el día 21 de diciembre. ¿Ya? Después tenemos el equinoccio, el 21 de marzo, que es otro punto de acercamiento de la Tierra al Sol, el solsticio de verano, el solsticio el 21 de junio, y el equinoccio el 23 de septiembre. Y en el fondo, esto lo que nos dice es la ubicación que tiene la Tierra en relación al Sol. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se explican las estaciones? Las estaciones se explican con este movimiento. En el fondo es la cercanía o qué tan cerca estamos del Sol o cuál es nuestra posición frente al Sol. ¿Ya? Obviamente, si nosotros tuviésemos una inclinación al eje de rotación distinto al que tenemos hoy día, las estaciones sí serían diferentes, ¿ya? Tendríamos estaciones quizás, por ejemplo, ¿por qué no tenemos las mismas estaciones en el mismo momento que Estados Unidos? Es por estos movimientos de la Tierra. Y lo que hoy tenemos, cuando hablamos de cambio climático, también tiene que ver con esto, con los movimientos de la Tierra, ¿ya? Y estos movimientos de la Tierra han cambiado, y por eso hoy tenemos estaciones más cortas, por ejemplo, tenemos inviernos más cortos, veranos más prolongados, ya estamos percibiendo cada vez menos el otoño y la primavera, podríamos decir que están más marcadas dos estaciones, ¿ya? Ahí obviamente en el futuro esto va a implicar algún cambio y que va a tener que ver cómo se definen o cómo se denominan estas estaciones, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa cuando estamos en un solsticio? ¿Ya? Cuando estamos en los solsticios, la Tierra está más alejada del Sol según el hemisferio iluminado, ¿ya? Y esto ocurre por el ángulo de inclinación de la Tierra y se produce día o noche más larga. En el equinoccio, lo que tenemos es que la Tierra simétricamente está iluminada día y noche con igual duración, ¿ya? Dado que los rayos solares llegan en un plano coincidente con el ecuador. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la diferencia entre lo que es el solsticio y lo que es el equinoccio. Y obviamente, cuando tenemos el equinoccio, tenemos días y noches con igual duración. Y eso es lo importante de esto, ¿ya? Y cuando tenemos solsticio, tenemos días o noches más largas. Cuando hablamos de latitud, ¿ya? Que me imagino que es un concepto que ustedes también utilizan en todos los organismos públicos, se trabaja mucho con los sistemas de información geográfica. La latitud es la distancia con los círculos paralelos al norte o al sur del Ecuador, ¿ya? Y ahí en el Ecuador nosotros tenemos 0 grados en el Ecuador y 90 grados en los polos, ¿ya? Entonces eso, la latitud y estas rayitas que nosotros vemos muchas veces en los mapas, tienen que ver con esto, ¿ya? Bueno, nosotros en Chile tenemos una particularidad que tiene que ver con lo que estamos conversando, y es que por nuestra extensión, ¿ya? Por nuestra extensión de la longitud de nuestro país, tenemos diferentes climas que tienen que ver con nuestra posición frente al Sol, ¿ya? Entonces, esta gran variedad climática se produce principalmente por esta extensión longitudinal del territorio, o sea, tenemos 4.200 kilómetros en zona americana.
¿ya? Que lleva a presentar en Arica una latitud de 18 grados hasta el polo sur con 90 grados. Sin embargo, las diferencias climáticas se manifiestan también en el sentido del ancho, ¿ya? También tenemos en promedio 200 kilómetros y con al menos 3 climas diferentes, determinados no por la latitud, sino que por otros factores que también son factores geográficos que tienen que ver con la presencia o la ausencia de cordillera, con la presencia o la ausencia de valle, ¿ya? Y obviamente en Chile tenemos esta variabilidad climática, pero ojo, esta variabilidad climática también se ha visto afectada, ¿ya? Ahí alguien me podría dar un ejemplo de esta variabilidad climática afectada. Giselle, María José, Francisco, Maritza. ¿Alguien? Bueno, tenemos efectivamente que en Chile los climas se han ido moviendo, ¿ya? Se han ido trasladando y tenemos que en la zona sur nos encontramos con climas que se están volviendo cada vez más áridos, ¿ya? Que está la aridez de la zona norte ha ido avanzando hacia la zona sur y esto también tiene que ver con este cambio. Bueno, ¿cuáles son los elementos del clima? ¿Ya? Cuando hablamos de los elementos del clima, hablamos de lo que vemos un poco en lo que les comentaba antes, del tiempo, de las condiciones del tiempo climáticas. Vemos la temperatura, ¿ya? Que es la intensidad térmica que poseen los cuerpos, nos indica el grado de calor o frío sensible en la atmósfera, ¿ya? Y acá hay un tema bien importante. La temperatura que nosotros sentimos efectivamente es un elemento del clima, pero también se ve afectada esta temperatura por efectos antrópicos. Por ejemplo, ¿alguien tiene algún ejemplo de por qué nosotros podemos percibir más o menos temperatura en algún lugar en específico? ¿Alguna idea, chicos? ¿Puede repetirme la pregunta? Sorry, que me siguen whatsappiendo, ¿no? No, no te preocupes, María José. Lo que pasa es que yo les digo que la temperatura tiene que ver con la intensidad térmica que poseen los cuerpos. Finalmente, esa sensación que tenemos de calor, que nosotros decimos el calor que sentimos, ¿ya? Pero esa temperatura puede ir variando por efectos antrópicos. Como por ejemplo, ¿qué se les ocurre a ustedes que puede hacer que ustedes quizás, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, en Santiago Centro y en La Reina, ustedes pueden tener la misma temperatura, pero ustedes van a sentir algo distinto, van a sentir diferente este calor. Bueno, eso pasa, por ejemplo, en el centro de Santiago pasa porque hay mayor cantidad de edificios y eso también hace que se encierre el aire, por lo tanto la sensación térmica es mucho más calurosa que en un espacio que en el campo, por ejemplo, donde a lo mejor corre más viento, deja, no sé, yo siento que pasa por ahí. Ella, súper bien María José, y que también tiene que ver con la presencia de los árboles, ¿ya? Cuando nosotros tenemos árboles o tenemos, no sé, plantas, podríamos decir, siempre la sensación, porque la humedad que te entrega en las plantas te van a hacer sentir una sensación de frescura, podríamos decir. Y eso también nos ha afectado mucho en las ciudades. Cuando hablamos de estas altas temperaturas las sentimos ¿por qué? Porque no tenemos nada que absorba temperatura y nos entregue humedad, ¿ya? Y efectivamente el exceso de edificaciones y sin una buena incorporación de áreas verdes ha llevado a que esta sensación se incremente durante los últimos años. Y tenemos veranos que efectivamente son bastante críticos en términos de calidad de vida, podríamos decir, pero que podrían verse modificados por la consideración de mayor arbolado en las regiones o en las ciudades, ¿ya? Bueno, tenemos la humedad ambiente. La humedad ambiente nos indica el contenido de agua en suspensión en la atmósfera. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de
la humedad, cuando nos hablan de la humedad en el tiempo, no nos hablan de esta humedad ambiente, sino que nos hablan de la humedad relativa. ¿Ya? La humedad ambiente es la que nosotros podemos medir, ya con un termómetro podemos medir la humedad, pero la humedad relativa es la que se expresa en porcentajes, y es una relación entre la cantidad de vapor de agua que el aire contiene y la que puede contener a la misma temperatura y presión, ¿ya? Y esta se expresa en porcentaje, y cuando estamos más cercanos al 100%, tenemos más probabilidades de que llueva, ¿ya? Tenemos la precipitación media anual, y la precipitación media anual es el promedio aritmético de las precipitaciones anuales caídas sobre una localidad durante varios años consecutivos, ¿ya? Y eso también acá es un punto súper importante. Cuando nosotros hablamos de este dato nos permite diseñar muchas veces proyectos o diseñar infraestructura adecuada a las condiciones climáticas, ¿cierto? Y nosotros tomamos información de estaciones pluviométricas, que nos van midiendo cuánta es la lluvia, pero como el clima ha cambiado y como se ha modificado este comportamiento que estábamos conversando entre las diferentes regiones, este dato tan útil para diseñar muchas veces ya no es tan válido, porque no conocemos si el próximo año el comportamiento va a ser similar a los últimos 10 años, ¿ya? Entonces, por ejemplo, muchas veces se estimaba, no sé, por ejemplo, el tema de la sequía tiene que ver con esto. Uno podría decir, bueno, tengo una precipitación media anual de X metros cúbicos que podrían satisfacer la demanda de agua en tal zona. Pero como ese dato ha ido variando y como ese dato ya no es, podríamos decir, confiable por el cambio climático, es un dato que es bastante crítico. Luego tenemos el dato de la radiación solar, un dato bien importante. La radiación solar es las calorías por centímetro cuadrado por día, ¿ya? Es el calor que se percibe por centímetro cuadrado, ¿ya? En el fondo, imagínense muchos cuadrados pequeños en donde se mide el calor que llega a ese cuadrado, ¿ya? Diariamente. Luego tenemos el viento, ¿ya? El viento es el desplazamiento de masas de aire, lo caracterizan su dirección, su velocidad y su turbulencia originada por la topografía y la presión atmosférica. Y acá es súper importante entender que el viento ya es, nosotros, por ejemplo, mantenemos unas condiciones más o menos claras del viento, porque tenemos una geografía que no permite ya que se genere una velocidad de viento mayor, ¿ya? Nosotros difícilmente en Santiago, por ejemplo, nos vamos a ver afectados por estas turbas que se producen en el sur, por ejemplo, porque estamos encerrados, ¿ya? Nosotros estamos encerrados, tenemos mucha cobertura geográfica que está dada por la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, que nos tienen encajonados, ¿ya? Y este encajonamiento no permite que el aire circule, ¿ya? Y el aire circula de la cordillera al mar y del mar a la cordillera. Entonces, como estamos encajonados, no podemos generar eso. Pero sí, el viento se ha modificado y, bueno, yo les digo, se ha modificado ahora en los últimos años y ha generado algunos impactos, ya que han sido fenómenos climáticos extremos. Pero también el viento ha generado oportunidades que están asociadas a la generación de energía eólica. Bueno, otro de los términos relacionados cuando hablamos de clima es la oscilación diaria. Y en Chile, en particular, nosotros tenemos una oscilación diaria que es bastante grande, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de oscilación diaria, estamos hablando de la diferencia de temperatura entre la máxima y la mínima de un día, ¿ya? Y nosotros en Chile tenemos lugares, por ejemplo, en el norte, en el sector cordillerano, tenemos temperaturas que van desde los menos 20 grados a, no sé, a las
2 de la tarde a 19, ¿ya? Sí, Tenemos esto una... pasa como en el altiplano. Exacto. Altiplano en las zonas de La Pampa, especialmente las zonas desérticas. Por lo menos yo que soy del norte, eso pasa mucho. Sí. Por ejemplo, en el sector, yo me ha tocado trabajar en Ollagüe, que es un sector que... Ah, te creo. Yo fui servicio país en Ollagüe. Ah, ya, yo estuve trabajando también allá en Ollagüe, y en Buenísimo. Ollagüe una vez, bueno, me tocó temperatura menos 25 grados, y después tuvimos temperaturas el mismo día de 19, ¿ya? Entonces esa oscilación térmica que se genera en Chile es bastante grande. Luego tenemos el concepto de la presión atmosférica, y en el fondo la presión atmosférica, imagínense que tienen una columna de aire sobre la superficie, y el peso de esa columna de aire es lo que llamamos presión atmosférica, ¿ya? Y las variaciones de, de este peso de las columnas de aire son lo que van originando el viento. Luego tenemos el soleamiento, que es el lapso durante el cual los rayos solares inciden en un determinado punto geográfico. Tenemos la nubosidad, que es el porcentaje del cielo total cubierto por nubes, y incide en los periodos de asolamiento. Y una de las cosas más importantes son los ciclos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de los ciclos, hablamos de cómo se comporta un cierto componente en este sistema, ¿ya? Y cómo se intercambia. Y uno de los más importantes es el ciclo del agua, y nosotros tenemos que el agua cae en la Tierra y también se devuelve a la atmósfera, y esto es lo que conocemos como este ciclo, ¿cierto? Y el agua va, en el caso de la Tierra, infiltra, ¿cierto? Y se descarga en agua subterránea y en agua subterránea almacenada. Ya tenemos los océanos, tenemos los respiraderos, ya el agua se utiliza para las plantas, para los animales, para también rellena los ríos, los lagos, genera la niebla, tenemos procesos de escurrimiento del agua a los ríos, que viene desde los cerros, y el escurrimiento de la superficie. Y acá en este punto es súper importante, y quiero preguntarles si ustedes reconocen algún proceso de los que está acá que se vea afectado por alguna actividad, eh, que nosotros, o sea, alguna actividad industrial. Bueno, una de las cosas importantes es que cuando nosotros modificamos el suelo, muchas veces si modificamos el suelo, el agua no va a poder escurrir de la manera que corresponde. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo un cerro, ¿ya? Y este cerro originalmente tenía una capa vegetal. Esta capa vegetal lo que hacía es que cuando venía la lluvia, el agua no cae como si fuese un resbalín, ¿cierto? Sino que se va interceptando por la vegetación y va bajando de forma normal. Pero si yo saco toda la capa vegetal de un cerro y comienza a llover, ¿qué va a pasar? Que no hay nada que ataje el agua. Y el agua va a empezar a correr con tierra, con piedras, y es lo que nosotros conocemos como aluviones, ¿ya? Y los aluviones tienen que ver con que hemos removido en muchas ocasiones esta capa vegetal de los cerros, ¿ya? Otro punto súper importante tiene que ver con los humedales, ¿ya? En Chile hoy tenemos una ley de humedales que protege estos ecosistemas, y que en nuestro país en específico se han visto fuertemente afectados por otra actividad productiva, que es la industria inmobiliaria, ¿ya? La industria inmobiliaria, por ejemplo, en la región del Biobío, nosotros tenemos o teníamos muchos humedales urbanos, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe lo que pasó con esos humedales urbanos y cómo la industria inmobiliaria los afectó? ¿Alguien sabe? ¿O se imagina cómo la industria inmobiliaria pudo afectar estos humedales? María José. Perdón,
¿Me puedes repetir la pregunta? Es que, pucha, Sí, no te mira, preocupes, no te preocupes, de verdad. Lo que pasa es que yo les estaba diciendo que efectivamente muchos de los procesos del ciclo del agua se han visto afectados, ¿ya? sí, Y con respecto a los humedales, nosotros en Chile hoy tenemos una ley que protege a los humedales, así ¿ya? es. Y los humedales se han visto fuertemente afectados e impactados por actividades industriales, ¿ya? Y una Exacto, por la minería, porque van robando el agua y también por la construcción que se han construido partes habitacionales en humedales. Acá en La Serena, yo estoy en La Serena en estos momentos, también hacen construcciones y al afectar los humedales también afectamos el tema de la fauna y la flora endémica también del país. Muy bien, Pues, María José. Efectivamente, lo que pasa, por ejemplo, en la región del Biobío, que tenemos muchos humedales urbanos, eh, lo que se hace, que se conoce comúnmente como rellenar, y lo que se hace es que se rellenan estos humedales para poder construir sobre ellos, ¿cierto? Y vamos perdiendo humedales. Y los humedales tienen una importancia muy importante para el desarrollo de las personas. Primero, en los humedales se realizan actividades productivas como por ejemplo la pesca, ¿ya? Tenemos la presencia de aves, de flora y fauna, ¿ya? Que se pierde cuando yo no tengo un humedal. También son parte importante de este ciclo del agua, ¿ya? Si yo no tengo humedales, estoy disminuyendo una cantidad de agua que se evapora y que tiene mayor probabilidad de generar precipitación, ¿cierto? Entonces, así es. efectivamente, cuando nosotros afectamos procesos de este ciclo del agua, ¿ya? Tenemos que tener mucho cuidado y entender cómo una pequeña, o sea, no pequeña acción, pero sí una acción puede modificar procesos en este ciclo que es tan importante. Bueno, nosotros tenemos en el sistema climático actual, yo les decía que el CO2, el carbono, se genera de forma natural, no es que solamente se genere por la actividad industrial, ¿ya? Nosotros, los gases de efecto invernadero, o sea, el CO2 se genera por la fotosíntesis, se genera por naturalmente por la actividad volcánica, por diferentes factores naturales se genera CO2, ¿ya? Pero también la Tierra tiene la posibilidad de absorber CO2, ¿ya? Y uno de los lugares donde más se absorbe el CO2 es en el océano, ¿ya? El océano tiene la posibilidad, el océano es un sumidero de CO2, quiere decir que lo absorbe, ¿ya? Pero también se genera CO2 de acá, ¿ya? Entonces quiero que entiendan y que tengan mucha claridad de que el CO2 se genera de forma natural, ¿ya? Se genera y se absorbe de forma natural. Y vamos a ver en breve por qué se genera entonces el efecto invernadero y el cambio climático, ¿ya? Como les decía yo, el ciclo del carbono, también, bueno, tenemos dióxido de carbono que va a la atmósfera desde el desgaste de las rocas, desde los volcanes, hay un intercambio de gases entre el aire y el mar, ¿cierto? Tenemos los océanos, hay fotosíntesis marina, tenemos respiración microbiana y descomposición, tenemos filtración y escurrimiento, tenemos carbono fósil, que son los minerales, y tenemos un ciclo de carbono que tiene que ver con que generamos y absorbemos, ¿ya? La Tierra genera y absorbe carbono. ¿Cuál es la diferencia, ya? Y que está marcado acá en un círculo. Es que nosotros empezamos a generar dióxido de carbono, aumentamos y pusimos un punto más en este ciclo de carbono que ya no es natural. El ciclo de carbono se da naturalmente, generación y absorción de carbono. Pero cuando agregamos un nuevo factor en este ciclo de carbono, como le explicaba en el ciclo del agua, cuando sacamos un componente o afectamos un proceso de este ciclo, vamos a generar impactos, ¿ya? Y en el ciclo del carbono pasa lo mismo. Si yo genero mayores emisiones ya asociadas a las actividades humanas, voy a alterar este ciclo del carbono. Entonces, ¿qué pasa? Desde el comienzo de la revolución industrial, nosotros perturbamos el ciclo natural del carbono de manera muy significativa, ¿ya? Y ¿cuáles son las características que son bien importantes del dióxido de carbono en la atmósfera? Es un gas bien mezclado, no importa dónde se contamina, se mezcla rápidamente, ¿ya? Y
permanece un largo tiempo en la atmósfera, como 100 años. Y aquí es donde está nuestro problema, ¿ya? Y aquí es donde está el punto inicial y es lo que más me interesa que entiendan de todo lo que hemos visto, este ciclo del carbono. Entender que es que nosotros con nuestra actividad hemos perturbado este ciclo natural, ¿ya? Y bueno, y esta perturbación ha hecho que vayan modificándose las temperaturas y ha evolucionado la temperatura en los últimos años. Ojo, que los cambios de temperatura han existido siempre, ¿ya? El clima, como ustedes pueden ver aquí, ha cambiado de manera muy importante en el pasado. Cuando hablamos de cambio climático, ¿ya? El cambio climático es un proceso, es un cambio, ¿ya? Y no es que nosotros estemos viviendo el primer cambio climático, ¿ya? Cambio climático hemos tenido, ¿ya? En el pasado hemos tenido cambio climático. Y lo que hoy día nosotros estamos viendo, el cambio climático se da de forma natural, pero también nosotros hemos alterado este proceso y quizás lo hemos intensificado. Y cuando hablamos de, no sé si han escuchado el concepto del antropoceno, finalmente tiene que ver con esta era en la cual nosotros hemos generado estos cambios, ¿ya? Somos nosotros las personas las que hemos generado estos cambios. Y pero quiero que les quede súper claro que el cambio climático no es algo que estamos viviendo nosotros por primera vez. El cambio climático es algo que ha sucedido antes, ¿ya? La temperatura ha evolucionado en el Eoceno, en el Mioceno, en el Holoceno, y nosotros, por eso le digo en el Antropoceno que en el fondo estos cambios se están generando por la acción de las personas, ¿ya? ¿Giselle? No, no. Ya. Son las 11. ¿Les parece que nos tomemos 5 minutitos de break? Y nos volvemos a las 11:05. ¿Ya? Ok, gracias. Vale.
Volvimos. María José, ¿y ustedes están con... Te pregunto a ti porque es la única que veo. ¿Ustedes están con teletrabajo? Está en silencio. Está en silencio. María José, está en silencio. Bueno, sí, estamos con teletrabajo desde mediados más o menos, unos antes, otros después, desde marzo del año pasado, excepto Francisco, que hoy día tiene que ir a la oficina, pero generalmente todo Cercotec está con teletrabajo, Ya. el 99%. ¿Y están evaluando modificaciones en el sistema? Porque muchas empresas y organismos públicos están evaluando el tema del teletrabajo, como que el teletrabajo llegó para quedarse. Mira, no lo sé. Ahí yo me imagino que quizás van a hacer alguna modificación, algún porcentaje de que quizás puede que un porcentaje de la planta de Cercotec pueda pasar a teletrabajo, pero en realidad no nos han comunicado nada. Así que yo creo que ahí a lo mejor la gerencia de personas está preparando algo, pero a nosotros no nos ha llegado ningún rumor, Ya. por lo menos por mi parte. Perdón, me perdí. No sé de qué están hablando, del regreso de los trabajadores a la oficina. Sí, sí. No, sí, es que como institución íbamos a adoptar quizás parte del teletrabajo. Sí, eso también ha sido planteado por el sindicato, la verdad. Yo sé que la directiva sindical ayer tuvo una reunión con el gerente general y el gerente de personas, y donde uno de los lineamientos y solicitudes que tenía el sindicato es que algunos cargos no necesariamente deben estar en la oficina, lo pueden hacer a través de teletrabajo o desde sus casas. Entonces, bajo esa lógica, quizás, como dice la María José, en algún momento adoptemos como un mix entre hacer pega en la casa o hacer pega en la oficina. Así que todavía eso es parte de las conversaciones y los acuerdos que se deben llegar. Ya. Oye, y una pregunta, les iba a preguntar, obviamente, ¿ustedes están todos en Santiago? Bueno, María José dijo que estaba en La Cuarta, ¿no? En Coquimbo. Ya. Yo hoy día estoy trabajando desde mi casa, pero todos los días voy a la oficina. Ya, tú estás en Santiago, Francisco. Yo igual Santiago, estoy en sí. Santiago. ¿Y Sí, Maris? Santiago. Ya, perfecto. Pero a ustedes les toca hacer harto terreno, me imagino, ¿no? En tiempos normales, sí, seguimiento a los programas, a los proyectos, viajar a regiones, ahí nos toca, pero hoy día por esta situación, evidentemente que todas esas actividades han quedado relegadas, todavía no sabemos hasta cuándo. Ya. Pero por ejemplo, de nuestra gerencia, el único que va a la oficina soy yo. Igual es raro. Sí, me imagino. Bueno, en algún momento esperemos que todo vuelva a como era antes. O sea, obviamente que no vuelva todo como era antes, que esto nos sirva y que vayamos modificando nuestra forma de movernos también. El hecho de sacar un poco de movilidad de las calles en horarios puntas, por ejemplo, también mejora la calidad de vida de las personas. Muchas personas, bueno, dicen que el tema del teletrabajo a algunos les acomoda, a otros no tanto. Entonces yo creo que buscar esos espacios de encuentro donde también veamos que podemos beneficiarnos en términos de calidad de vida, de disminuir un poco el tema del taco, el tema de la cantidad de gente que está en el metro en ciertos horarios. Yo creo que podemos sacar varias enseñanzas de todo esto que hemos vivido. Así que bueno, sigamos, retomemos, como les decía, y lo que conversábamos en el bloque anterior, es un poco entender de que cuando nosotros hablamos de cambio climático, el cambio climático ha ocurrido, ya no es que estemos viviendo por primera vez un cambio climático. Estos cambios de temperatura lo hemos vivido en otros periodos, ¿ya? Y hoy día nosotros estamos viviendo este antropoceno, que es este periodo en el que el efecto y la influencia de las personas está generando cambios, ¿ya? Está generando cambios importantes. Acá tienen ustedes unos gráficos de los cambios de temperatura en el contexto de los últimos 20.000 años, ¿ya? Y ustedes pueden ver que hay un rango
en el que se han desarrollado nuestras civilizaciones, ¿ya? Y que han sido este rango, lo que ustedes ven aquí, son las anomalías de temperatura, ¿ya? Que van entre los 2,5 y 1 grado Celsius, ¿ya? Y esas anomalías, y cuando yo les digo anomalías y diferencias y cambios de temperatura, ustedes dicen 2,5 grados no es tanto, o 1 no es tanto, pero lo que nosotros hoy día estamos haciendo como, digo nosotros, pero el mundo en su conjunto, es tratar de que el aumento de la temperatura no pase de los 2,5, ¿ya? Porque sabemos que los impactos que puede tener que pasemos de estos 2,5 ya pueden ser muy graves. ¿Y qué pasa? Que hoy día nosotros vemos que en esta curva, esta anomalía de temperatura hacia el 2100 va a ser por sobre los 3 grados Celsius, ¿ya? Y todos los esfuerzos están en mantener esta anomalía de temperatura hasta los 2,5. Y todos los esfuerzos, Acuerdo de París, Objetivo del Desarrollo Sostenible, están ahí. Todos los esfuerzos para que esto no pase de los 2,5. La tasa de cambio de temperatura ha aumentado significativamente en los últimos años, ¿ya? Hemos tenido una variación que ha sido significativa, ¿ya? Y claro, nosotros, las civilizaciones efectivamente se han desarrollado en una anomalía de temperatura que iba entre los 0 y 0,5, ¿ya? Pero estas variaciones de temperatura han existido siempre, insisto, ¿ya? Principalmente por lo que les comentaba anteriormente, que existen estos ciclos del agua, este ciclo de carbono, pero cuando el hombre interfiere en estos ciclos es donde vemos los impactos, cuando interferimos en el ciclo del agua, terminando con los humedales, modificando la escorrentía, cuando utilizamos más agua de la que necesitamos y quitamos esa agua que debería evaporarse, estamos afectando con nuestras actividades el ciclo del agua, ¿ya? Y eso quiero que también voy a ser insistente en esto porque me interesa mucho que nos quede muy claro de que ahí está el impacto que nosotros generamos. En estos ciclos, en este ciclo del agua, cuando sacamos la capa vegetal y modificamos el escurrimiento del agua en la superficie, ¿ya? Cuando sacamos las plantas ya no tenemos absorción de las plantas, cuando tomamos tanta agua que ya no hay descarga de agua subterránea, cuando ya no tenemos los humedales, cuando ya no tenemos estos ecosistemas que también nos entregan agua y son parte del ciclo, cuando se deshielan los glaciares, ¿ya? Todas esas modificaciones que son actividades del hombre, cuando nosotros modificamos eso, cuando modificamos el ciclo del agua, es lo que estamos generando los impactos que hoy vivimos, este cambio climático, este cambio global. Y lo mismo con el ciclo del carbono. ¿Giselle? Hay una duda, entonces, los cambios de temperaturas que han existido como en años anteriores o muchos años atrás, la gran diferencia con el momento que estamos viviendo ahora es que son procesos naturales y no generados por el hombre. Eso es como un poco como por qué se da tanta preocupación, entendiendo que se ha vivido este cambio climático en otras oportunidades. Exacto. El cambio climático, la diferencia es que nosotros lo hemos acelerado, ¿ya? Y lo hemos acelerado ¿cómo? Interviniendo en estos ciclos, interviniendo en el ciclo del agua y también interviniendo en el ciclo del carbono. Porque como les decía anteriormente, el carbono lo tenemos presente de forma natural, ¿ya? Nosotros tenemos por el desgaste de roca, tenemos carbono en el suelo, tenemos carbono en el océano, pero acá en esta foto del ciclo del carbono, donde yo encierro en un círculo las emisiones humanas, es lo que yo estoy aumentando y estoy modificando este ciclo del carbono, ¿ya? Y esa modificación es la que genera los impactos que hoy vivimos, ¿ya? Entonces, es súper importante y para mí, o sea, lo que más me importa es que hoy día se queden con eso, que se queden con que cuando nosotros como personas intervenimos estos dos ciclos, que es el ciclo del agua y el ciclo del carbono, es que generamos y aceleramos este cambio, ¿ya? Este cambio climático. Y obviamente lo que nosotros peleamos y luchamos hoy en día
y que existen diferentes organismos internacionales en esta lucha, es porque esta anomalía de temperatura, esta diferencia que se genera de temperatura, no pase de los 2,5, ¿ya? ¿Por qué? Porque las civilizaciones anteriormente se han desarrollado cuando hemos tenido variaciones o deltas de temperatura que van entre los 0 y 1 grado de temperatura, ¿ya? Pero hoy nosotros estamos llegando al límite de tener 2,5 en modificación de la temperatura. Y uno dice, bueno, es 1 grado, es 1,5 grados, pero ese 1,5 grados genera impactos que los vamos a ver más adelante y que quizá uno dice, una de las preocupaciones, por lo menos en lo personal, como les decía, yo soy ingeniera de recursos naturales, soy académica de 2 universidades donde se forman ingenieros en energía y sustentabilidad ambiental y en medio ambiente, es entender que tenemos que hacer algo hoy, no mañana. Mañana ya es tarde. Cuando hablamos de que la pandemia logró que dejáramos de emitir un porcentaje de gases de efecto invernadero, sí, quizás dejamos de emitir un porcentaje de gases de efecto invernadero, pero ya tenemos tanto acumulado que el impacto positivo es marginal, ¿ya? Entonces ahí es súper importante entender la importancia de que en materia de cambio climático se aborde desde todas las perspectivas, ¿ya? De que cada una de las actividades que se hace, ya sea en el sector público, en el sector privado y en la sociedad civil, el cambio climático sea una base. El cambio climático ha matado a muchas más personas de las que ha matado la pandemia, ¿ya? Eso es algo muy importante, ¿ya? Y eso necesitaríamos, no sé, 100 pandemias para poder efectivamente generar un impacto positivo y cambiar esto. Dice. Ahí para entender bien el gráfico, los tramos como anteriores de esta, ¿cómo le llamabas tú? Anomalías de temperatura. Anomalía. Quiere decir que en 8.000 años se demoró en hacer ese cambio de 2,5. Exacto. Y claro, y nosotros mira, ya, ahora sí, me queda claro. ¿Ya? Entonces, efectivamente, y estos cambios que se generaron en 8.000 años, en 4.000 años, ya fueron procesos naturales. No, y me imagino que además con esa cantidad de tiempo, entrega igual una posibilidad a la flora, a la fauna de adaptarse también, pues en cambio si las cosas suceden de manera tan abrupta es difícil. Y sobre todo, bueno, y también tenemos tenemos hoy en día una sociedad que le ha costado mucho responsabilizarse de todo esto, ¿ya? Un ejemplo claro es que hoy día estamos en alerta ambiental en Santiago, estamos entre la primera alerta ambiental y uno dice, bueno, estamos con cuarentena y un montón de cosas y claramente seguimos y esto nos afecta, o sea, la contaminación de verdad, que el impacto en la salud de las personas es muy grave el tema de la contaminación, ¿ya? Entonces, y todavía no nos hacemos cargo, todavía no logramos hacernos cargo, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que claro, o sea, tiene mucha pega, y quizás muchas veces pocas atribuciones para poder enfrentar la problemática, ¿ya? Bueno, nosotros tenemos una clasificación del clima, que a lo mejor muchos se acuerdan que lo vieron en el colegio, la clasificación del clima de Köppen, y que nos dice cómo son los climas en el mundo, y tenemos efectivamente climas que son trópicos, que son de tipo húmedo, tenemos climas que son secos, otros que son templados, otros que son severos, otros polares y otros montañas. Y ahí un poco tienen la distribución de estos climas en el mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos un clima templado con lluvias invernales y una estación seca prolongada, ¿ya? Y tenemos efectivamente que tenemos precipitación en los meses de mayo, junio, julio y agosto, con menor intensidad en septiembre, y podemos observar estaciones secas prolongadas. Y lo que yo les comentaba al inicio, nosotros hemos visto y nos hemos visto afectados por
por estaciones que se han ido perdiendo. Antes nosotros teníamos claridad que teníamos el otoño, teníamos el invierno, la primavera y el verano. Hoy nosotros lo que tenemos básicamente es verano e invierno, o verano y otoño, ¿ya? Eso es como las estaciones que nosotros tenemos y que podemos reconocer, ¿ya? Y ese cambio también tiene que ver con este cambio climático. Antes nosotros, o sea, el sur era sinónimo de lluvia todo el año, ¿ya? Y ahora tenemos un verano en el sur con temperaturas extremas, lo que ha generado también y ha propiciado el desarrollo de incendios forestales, también ha afectado la disponibilidad de los recursos hídricos en el sur, y que también tiene que ver con este cambio, esta modificación. Si no tengo lluvias, tampoco puedo contribuir al ciclo del agua, y estoy consumiendo más agua de la que está entrando al sistema. Y ahí es como nosotros vemos cómo se afecta esto. Bueno, y nosotros estuvimos hablando del efecto invernadero y el cambio climático, por definición. El cambio climático son cambios estadísticos significativos en la media o en la distribución de las condiciones climáticas durante un largo periodo de tiempo. Entonces, lo que les hemos comentado todo este rato es que el cambio climático no es algo que se esté generando ahora, es algo que se ha generado siempre, y que nosotros como lo evidenciamos por que tenemos muchos datos de temperatura, y estos datos han ido variando, ¿cierto? Y como les decía, el cambio climático se puede generar por razones naturales o por presiones antropogénicas. Y muchas veces, como el cambio climático también se produce por razones naturales, esto ha llevado a que muchos investigadores argumenten que el cambio climático es producido por causas naturales y que no tiene nada que ver con las personas, ¿ya? Y así tenemos algunos gobiernos también que han dado un paso al costado en algún momento en la lucha contra el cambio climático, sosteniéndose en que el cambio climático también se produce por fenómenos naturales, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas causas naturales? Bueno, la variación en la actividad del Sol, las erupciones, los rayos cósmicos. Entonces, efectivamente, esto ha generado y ha dado espacio para que algunos países digan, oye, yo no voy a disminuir mi actividad industrial porque esto es causa natural, ¿ya? Pero efectivamente nos hemos dado cuenta, y hay mucha investigación en torno a esto, que ha dicho que es el efecto antropogénico, la acción del hombre, la que ha acelerado este cambio. Y que lo que veíamos anteriormente, y que Giselle comentaba, es esto, que este cambio se ha generado en un periodo de tiempo muy corto, ¿ya? Y en una variación muy amplia. Entonces, bueno, ustedes van a encontrar un montón de definiciones de cambio climático, pero existe el panel intergubernamental del cambio climático, ¿ya? Que es en el fondo el organismo encargado de la investigación del cambio climático, y que recoge la investigación de todos los países y todos los investigadores en torno a la materia, y que lo define como un cambio en el estado del clima identificable, ¿ya? Y identificable mediante ¿qué? Mediante análisis estadístico, a raíz de un cambio del valor medio y o en la variabilidad de sus propiedades. Persiste durante un periodo prolongado, generalmente cifrado en decenios o en periodos más largos, y denota todo cambio del clima a lo largo del tiempo, tanto si es debido a la variabilidad natural como si es consecuencia de la actividad humana. Y esta definición de cambio climático que nos entrega el panel intergubernamental del cambio climático es una definición que ha tomado bastante tiempo. O sea, nosotros cuando hablamos de cambio climático, el cambio climático es algo que se viene hablando hace muchos años, identificando la necesidad de abordarlo como una problemática planeta, y es por eso que se crean estos organismos y se crean estas organizaciones que lo que buscan es poder generar un cambio o enfrentar esto de alguna manera, ¿ya? Y esto nace de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿ya? Esta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entró en vigor el 21 de marzo del 94, ¿ya? Tiene una membresía casi universal, son 197 países que han ratificado la convención. Estos países que han ratificado la convención se llaman partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas. Y esta convención es una convención de Río,
¿ya? Es una de las dos abiertas a la firma en la Cumbre de la Tierra de Río en el año 92. Las otras dos convenciones de esta Convención de Río son el Convenio de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica y la Convención de Lucha contra la Desertificación, ¿ya? Los tres están intrínsecamente vinculados, y en este contexto se creó el grupo de enlace mixto para impulsar la cooperación entre las tres convenciones, en el fondo la lucha contra la desertificación, la diversidad biológica y la Convención de Río, ¿ya? Y con el fin de generar un interés mutuo y poder generar recursos para poder enfrentar la problemática y también poder generar investigación. Finalmente, no podemos tomar acciones sin investigación, ¿ya? Y la investigación asociada al cambio climático va en todas las áreas. Antes nosotros veíamos investigación principalmente asociada a la física, a la geografía, y hoy tenemos en parte, y yo creo que es un tema que les toca bastante a ustedes, que tiene que ver con la parte social, ¿ya? Social en cuanto a cómo las comunidades enfrentan los desafíos del cambio climático, ¿ya? Como la resiliencia, la adaptación, más que la mitigación, las comunidades tienen que ser resilientes y tienen que adaptarse a los impactos del cambio climático. Bueno, los gases que componen la atmósfera permiten que la Tierra sea un planeta habitable, ya que impiden que el calor proyectado por el Sol escape, manteniendo una temperatura idónea para el desarrollo de la vida. Cuando hablábamos del efecto invernadero, yo les decía que el efecto invernadero es, en el fondo, esta capita que nos cubre y que permite que no nos congelemos, ¿cierto? Y que permite mantener el calor. Pero claramente el calor debería salir, y como hemos generado esta capa mucho más impermeable, incapaz de que salga, hemos mantenido y aumentado la temperatura, ¿ya? Yo se lo explico bien gráfico porque me interesa que tengan claridad de que el efecto invernadero no es algo que se produce asociado al cambio climático. El efecto invernadero existe y es el efecto que nosotros generamos en un invernadero para mantener calor, ¿ya? El problema es que este calor que debería estar saliendo se está quedando, ¿ya? Y estos gases de efecto invernadero se encuentran en condiciones naturales en un 1% en la atmósfera, ¿ya? Y es ese porcentaje el que nosotros hemos ido modificando. Ese 1% es el que nosotros aumentamos, ¿ya? Y por eso modificamos esta composición y no permitimos que el calor salga, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el origen del aumento de gases con efecto invernadero? Por ejemplo, el dióxido de carbono, tenemos la quema de combustibles fósiles, ¿ya? El carbón y el petróleo. Tenemos la quema de la biomasa, que está asociada a la deforestación, la producción de cemento, ¿ya? Los océanos y los continentes han absorbido la mitad de lo que nosotros emitimos. Efectivamente, como yo les decía, el dióxido de carbono se absorbe de forma natural, y son los océanos los que más absorben dióxido de carbono. En Chile, nosotros tenemos varias mesas que trabajan en los compromisos del Acuerdo de París. Y una de las mesas aborda la temática de los océanos, porque los océanos debemos protegerlos principalmente porque son grandes sumideros de dióxido de carbono, ¿ya? Y en la medida que el océano tiene la posibilidad de absorber dióxido de carbono, también genera esta ecuación y nos va nivelando un poco, ¿ya? En el caso del metano, del CH4, tenemos la quema de combustibles fósiles, el ganado, los arrozales y los rellenos sanitarios. El metano es lo que se genera cuando tenemos basura, ¿cierto? Ese gas que se genera con olor es el metano, ¿ya? Y ese es uno de los gases de efecto invernadero. Y nosotros generamos mucho metano con la quema de combustibles fósiles, el ganado. Eso iba a decir, que igual el aumento de la producción de las vacas y todo eso por el consumo de carne también aumenta el tema del metano. Las vacas
con sus desechos, ahí sale Exacto. este gas. Exacto. Por eso muchas veces ustedes van a escuchar que se habla y dice que una dieta más vegetariana también contribuye a la lucha contra el cambio climático, ¿ya? Porque efectivamente la industria ganadera genera mucho metano. Los arrozales y bueno, los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios son un problema gigante en nuestro país. Hemos visto en los últimos años grandes problemas socioambientales vinculados a la temática de los rellenos sanitarios. Hoy en día tenemos una ley que esperamos que genere impactos positivos en disminuir los rellenos sanitarios. Yo no sé si a ustedes les toca abordar la ley REP desde el Cercotec, me imagino que sí, ¿o no? O sea, nosotros no la abordamos, pero sí propiciamos a que efectivamente las microempresas que son productoras trabajen con ecodiseño o que se hagan cargo también. Nosotros trabajamos mucho esta gerencia con los temas asociativos, donde tiene que ver el tema de los gremios, las cooperativas, y por ende hemos tratado de que se incorporen estas normativas para, por último, que desarrollen documentos, manuales que ayuden, ¿cierto?, a los socios a ver el tema de la ley REP, pero sí lo estamos tratando como Cercotec, quizás no a gran escala, pero sí ya está dentro de nuestro ADN. Hoy, una consulta y saliéndome eso, los arrozales, ¿por qué? ¿Por el agua estancada? Los arrozales, la Me quedé agricultura. pensando. Sí, la agricultura de por sí es un genera muchos gases de efecto invernadero, ¿ya? Todo el proceso de la agricultura, ¿ya? Los arrozales tiene que ver con los agroquímicos que yo pongo en los cultivos, ¿ya? La erosión que generan en el suelo también se produce, y también por el agua estancada. ¿Ya? Después tenemos el N2O, y acá nosotros tenemos el nitrógeno con el suelo agrícola y la industria química, ¿ya? Cuando ustedes, más adelante lo vamos a ver, en qué porcentaje contribuían los gases de efecto invernadero cada una de las industrias, y ustedes van a ver, y muchas veces uno se sorprende y dice, la agricultura es una de las actividades iniciales que más genera gases de efecto invernadero, ¿ya? Bueno, y la industria química también. Después tenemos los aloalcanos, que son estos disolventes, los refrigerantes, los que tienen, ¿qué productos conocen ustedes que tengan aloalcanos o alocer? Que hoy en día, por efecto del calentamiento global, estamos usando mucho. Puede ser cuando hacen recargas en los aire acondicionados. Exacto. Disolventes. Es bien paradójico decir que el aire acondicionado, porque finalmente estamos tratando de resolver una consecuencia, estamos aumentando el problema tratando de resolver una consecuencia, ¿ya? Todo esto es líquidos que refrigerantes, de los extintores, de los refrigeradores, también son parte de los gases de efecto invernadero. Algunos están controlados por el protocolo de Montreal, que se firmó en el 89, pero hay sucedáneos de estos que también son gases de efecto invernadero, ¿ya? Y están en aumento. Entonces, al parecer ahí tenemos un desafío bastante grande, que es cambiar esto, no necesitarlos más o generar innovación tecnológica que te permita no poder necesitarlos. Y si uno se va y se pone a pensar y dice, bueno, ¿cómo lo hacemos? Efectivamente tenemos las energías renovables que podrían venir a solucionar este problema, a no necesitar aire acondicionado, pero también hay un aspecto que es bien clave, que tiene que ver con la bioconstrucción. No sé si ustedes han escuchado hablar de la bioconstrucción. No. Sería como utilizar por ejemplo, el barro, todo lo que antes hacían nuestros, no sé, ancestros, por decirlo, en el norte se usa mucho el tema hoy se me fue la palabra, de esos cuadrados de barro para construir, Sí, entonces el genera adobe.
el adobe se genera tanto que no salga el calor en invierno y también esté fresco para el invierno. Entonces yo creo que es como utilizar los materiales que tenemos y de manera un ecodiseño más inteligente, yo creo, utilizando los materiales disponibles. Y súper bien lo que dice la María José, y ahí yo quiero rescatar algo, que muchas veces hablamos de innovación, ¿ya? Y no es tanta innovación, sino que es volver al pasado, ¿ya? Como dice la María José, en el norte la construcción de las viviendas está hecha, que son viviendas antiquísimas, que están hechas para aprovechar el sol, mantener el calor, disminuir la pérdida de calor, hacer casas más frescas. Por ejemplo, otras técnicas de construcción son las casas enterradas, ¿ya? Las casas que son como de los hobbits, que están enterradas en la tierra, también disminuye la pérdida de calor y aumenta la humedad, ¿ya? Entonces, cuando hablamos así como de innovación, también es volver un poco a lo ancestral y retomar estas técnicas de construcción. Hoy en día hay varias líneas que trabajan en temas de bioconstrucción y un espacio de avance, de retomar estas técnicas importantes, ¿ya? Hoy en día tenemos viviendas que son horribles de temperatura, y me tocó trabajar en un proyecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que se llama Red Nacional de Monitoreo, que lo que hacía era monitorear las variables ambientales al interior de una vivienda. Eran 2 sensores, uno que se ponía al interior de la casa y otro que se ponía en el exterior, y entregaba datos. Y uno podía ver que muchas veces la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la casa era aproximadamente de 10 grados. Y eso tiene que ver con que tenemos construcciones que son poco eficientes, ¿ya? Por eso el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un departamento de construcción sustentable, y ahí que tienen un desafío no menor de generar viviendas que sean, que necesiten menos calefacción, que necesiten menos aire acondicionado, ¿ya? Y ahí tenemos muchos desafíos en que estamos construyendo viviendas que son inhabitables en el verano. O sea, hay viviendas, estos que son los llamados guetos. A mí me tocó ir a instalar sensores con mi equipo allá, y finalmente la gente lo que tenía que hacer era salir durante toda la tarde en el verano porque era imposible estar ahí, ¿ya? Entonces obviamente tenemos que volver a retomar estas técnicas, hablar de ecodiseño, de construcción sustentable, de repensar cómo nos vamos desarrollando, ¿ya? Bueno, y tenemos el ozono, finalmente, que el ozono aumenta en la troposfera por emisiones de precursores, ¿ya? Como el NOx, por ejemplo, la combustión vehicular, ¿ya? Y disminuye la estratosfera por los fluorocarbonados. Entonces, todos estos gases con efecto invernadero que se encuentran de forma natural, ¿ya? En la atmósfera y en la troposfera, lo hemos aumentado con nuestras actividades, con la quema de combustible, la producción de cemento, con la agricultura, con la basura, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. Yo creo que acá, para ustedes, como Cercotec, también existen varios desafíos al entender de que en la medida que yo avanzo en proyectos que consideran este origen del aumento de los gases de efecto invernadero, también tenemos más herramientas para disminuirlo. Por ejemplo, cuando hablamos de disminuir el metano, el desafío de la basura en Chile es gigante, es gigante. O sea, la ley RED viene, recordemos que la ley RED no es una ley medioambiental, la ley es un instrumento financiero, ¿ya? La ley RED es un instrumento que viene a promover el reciclaje, pero es un instrumento financiero, y que lo que nosotros tenemos que lograr es que las personas seamos cada vez más conscientes y que modifiquemos nuestros patrones de consumo, ¿ya? Una modificación de los patrones de consumo tiene que ver básicamente con lo que ha pasado hoy con la pandemia, ¿ya? Nosotros nos hemos visto en la necesidad de no comprar, ¿ya? Y uno ahí podría hacerse perfectamente la pregunta de, ¿efectivamente necesito comprar esto o no lo necesito? ¿Ya?
Y ahí, bueno, yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando nosotros modificamos nuestros patrones de consumo, también entendemos que podemos modificar también el impacto que estamos generando. Bueno, acá ustedes tienen las anomalías de temperatura que estábamos viendo anteriormente en otro gráfico, ¿ya? Y cómo ha cambiado el nivel del mar, ¿ya? Cómo ha cambiado el nivel del mar en los últimos años, ¿ya? Y efectivamente ha aumentado muchísimo en los últimos años, principalmente por estos cambios de temperatura, por esta presencia de estos gases de efecto invernadero. Bueno, y una de las cosas bien importantes es que nosotros para poder desarrollarnos económicamente tenemos que estar preparados, ¿ya? Y tenemos que entender cómo se va a comportar el clima, ¿ya? Porque si no estamos preparados para saber cómo se va a comportar el clima, obviamente nos vamos a ver enfrentados a una cantidad de desastres no menores, y que me imagino para ustedes como organización es bastante importante, porque también les permite ayudar a sus beneficiarios a adaptarse y a prepararse frente a condiciones extremas, ¿ya? Y para eso nosotros hacemos modelos globales de circulación global. ¿Qué quiere decir esto? Que construimos proyecciones de cambio. ¿Soy yo? ¿Puedes Volvió. ¿Puedes repetir, Yo no sé, por favor? Oh, eso, ya, es que alguien se quedó pegado, no sé si yo o usted. ya. No, fue la Karen. Oh, Ah, ya. yo. Ya, ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Ya. A ver, voy a desconectar algunas cosas, a lo mejor me está fallando el internet. Ya. Lo que les decía yo es que es súper importante que para poder enfrentar de mejor manera el cambio climático construyamos proyecciones del cambio climático, entendamos de cómo se va a comportar el clima en el tiempo, y también esto nos ha llevado a tomar las medidas que hemos tomado a nivel mundial, como este Acuerdo de París, como el Objetivo del Desarrollo Sostenible, porque principalmente, más o menos, tenemos una idea de cómo se viene la cosa, ¿ya? En términos súper coloquiales, ¿ya? Y eso quiere decir que en la medida que nosotros tenemos escenarios de desarrollo económicos y sociales, ¿ya? Determinados, también vamos a tener comportamientos de este cambio climático. Y aquí hay algo que es súper importante y que quiero que entiendan, es que nosotros, cuando el desarrollo económico-social es la línea de desarrollo económico-social que va así, va pegadita con la de contaminación o la generación de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el desafío? Que estas dos curvas se desacoplen y que yo me desarrolle, pero generando menos gases de efecto invernadero. Y ese es nuestro desafío. Cuando les pregunten cuál es el desafío, es generar este desacople. Separar estas dos curvas, la curva del desarrollo económico-social con la curva de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿ya? Y esto principalmente porque nosotros, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Al momento de definir un escenario de desarrollo económico y social, en el que nosotros decimos, bueno, la población está creciendo tanto. Si la población crece, aumenta mi consumo de energía, ¿cierto? Y en la medida de que tengo más cantidad de autos, en la que aumenta mi flota, en que tengo más gente viviendo en las ciudades y que la migración campo-ciudad es mayor, ¿ya? Por oportunidades laborales. Alguien hablaba del tema de descentralización de Cercotec. También tenemos el desafío de descentralizarnos como país en su conjunto, de mover las poblaciones, la densidad poblacional tiene que modificarse. Tenemos ciudades que están sobrepobladas, que están sobrecargadas, y que genera peores condiciones ambientales que nos generan también un impacto en la calidad de vida, ¿ya? Entonces, ahí nosotros generamos estos modelos globales de circulación global y que responden principalmente a cómo nos comportamos, ¿ya? Si yo aumenta la población, de por sí tengo que asumir que va a aumentar mi consumo de energía, ¿ya? Y si mi consumo de energía, por mucho que yo tenga energía renovable, por mucho que estemos modificando la matriz energética, aún tenemos combustibles fósiles, ¿ya?
Si tenemos combustibles fósiles y estamos generando energía, vamos a seguir generando gases de efecto invernadero. Mientras tengamos más transporte y tengamos más vehículos en la calle, vamos a generar más gases de efecto invernadero, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos modificando y vamos viendo cuánto va a aumentar la temperatura si seguimos con este ritmo de desarrollo, ¿ya? ¿Qué cosas se le ocurren a ustedes que se podrían implementar desde su trabajo para poder desacoplar estas curvas? Pequeñas acciones. María José, pues estaba hablando porque el micrófono apagado. No iba a hablar. No, pero o sea, lo que yo hemos podido ver un poco que efectivamente para, como dices tú, desacoplar la curva de lo económico versus lo social o el costo que esto genera el crecimiento económico sin pensamiento, la idea o lo que yo siento es que lo que se debe hacer es, como dices tú, trabajar desde el ecodiseño y repensar la forma de que lo que nosotros, es básicamente como lo hace la economía circular, no hacer una economía lineal donde yo produzco un bien y lo voto, termina esos votos, sino que pescarlo, hacerlo circular y que las mismas partes que yo estoy, o sea, no producir más partes, sino que reutilizar las partes. A eso voy, que no generar más basura, sino que de lo que yo desecho sea importante para otra empresa y que lo pueda utilizar, por lo tanto no pongo más bienes en el planeta Tierra, por decirlo de alguna forma, no meto más productos en el planeta Tierra, sino que trabajo con los que ya mismo tengo y los voy dando un giro tecnológico, innovación, y ahí yo podría seguir creciendo económicamente, pero no utilizando tantos temas como materias primas, tanto en materias primas hablemos como en las partes mecánicas o de lo renovable y de lo no renovable. A eso voy yo. Siento que lo que hoy día tenemos que hacer es tratar de generar igual el crecimiento económico, pero con la menos utilización de materias primas, tanto renovables como no renovables, y que estas sean vueltas a poner en el ciclo para poder despegarnos. Eso es mi humilde opinión. Súper. Muchas gracias, María José. Giselle, Maritza, Francisco, ¿ustedes, su opinión con respecto a esto? Parece que no están. Karen, sorry, estoy hablando por teléfono. Yo sí estoy. Y de hecho, ya. me voy a tener que desconectar unos minutos. Sí, no te preocupes, Francisco. Me sumo. Vale, Ya. gracias. Giselle, cuéntanos. La Giselle iba a hablar. ¿O no? Ya, no importa. Pero efectivamente lo que dice María José es súper importante. Como veíamos anteriormente, los gases de efecto invernadero los producimos por varias acciones, ¿ya? Y cualquiera de las medidas que tomemos para afectar esta acción y disminuir los gases de efecto invernadero que generamos va a ser un punto ahí para la suma y que también nos va a ayudar a lograr este desacople, que es lo que buscamos, ¿ya? Nosotros tenemos que buscar ese desacople, ¿ya? ¿Giselle? Ahora sí, Karen, lo que pasa es que estaba aquí en medio de un griterío, entonces no podía abrir el micrófono. No, te entiendo, No, mira, tengo una de 7. comentarte cosas que son más de carácter estratégico, quizás no tan como puntuales como pequeñas cosas, sino que nosotros en Chile estamos viviendo un proceso de descentralización, bien hace muchos años, pero desde el 2018 en adelante se han promulgado 2 leyes que lo que buscan efectivamente es generar ese tránsito, que la gente efectivamente vaya a poblar otras regiones del país, sobre todo las más extremas, que son las que tienen menos población. Obviamente eso tiene que venir acompañado con un montón de ofrecer mejores servicios, etcétera. Pero creo que la ley también va un poco en esa línea, si bien quizás no está pensado propiamente tal para reducir, por ejemplo, o para desacoplar esta línea. Si uno como que empieza a hilar más fino, se da cuenta que puede generar esa contribución, o sea que en la medida que Chile se empieza a descentralizar, la región metropolitana se va a desconcentrar, las regiones más grandes van a tender también a
las personas van a tender a migrar, y obviamente eso pudiera influir en esto también. Entonces yo creo que ahí también desde la descentralización, como decías tú, se puede generar un aporte. Sí, efectivamente, cuando le quitamos presión a cualquier sistema, efectivamente vamos a dejar respirar este sistema. Y hoy yo creo que Santiago, por ejemplo, bueno, en menor medida, obviamente la Concepción, Valparaíso, Antofagasta, necesitan este respiro, ¿ya? Finalmente también uno habla de los gases de efecto invernadero, el cambio climático, pero también tenemos ahí la calidad de vida de las personas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del desarrollo sostenible y una de las definiciones que más suena es no comprometer el futuro de las generaciones que vienen, ¿cierto? Pero parece que a eso se nos ha olvidado, a menos que uno sea mamá y tenga hijos y diga, bueno, sabes que en realidad no le quiero dejar esto a mi hijo o me preocupe por esto, ¿ya? Y yo creo que Igual, también... ¿Mm? es que igual pensaba que igual es un tema que conlleva tanta arista, porque por ejemplo escuchaba yo hace un tiempo en esta idea de desacoplar estas curvas, que por ejemplo los países que están en vías de desarrollo, muchos sienten que están en desventaja, porque en su minuto los países que lograron el desarrollo pudieron hacerlo efectivamente a costa del medio ambiente. Entonces también son un montón de otros elementos que se van conjugando, el tema político. Entonces es difícil pensar en una única solución. O sea, vemos que efectivamente es multifactorial y que hay que tener una decisión más bien como global para poder hacer frente a esto. Y como tú dices, hay un tema que es bien importante y hay un concepto que vamos a trabajar en una de las sesiones, que es la gobernanza, ¿ya? Y la gobernanza es uno de los desafíos más importantes y que me imagino que para ustedes es uno de los desafíos más importantes como organización, ¿cierto? De cómo nos vinculamos con los diferentes actores y con los diferentes sectores, ¿ya? Yo desconozco, yo he trabajado con el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente, pero desconozco si ustedes o cómo se vinculan con los diferentes ministerios en materia de sustentabilidad, en materia de energía, en materia, por ejemplo, de la ley RED, que también abre un mundo de posibilidades también para diversificar actividades productivas. ¿Ya? En términos de sustentabilidad hay muchos emprendimientos asociados a la sustentabilidad, donde se pueden desarrollar cosas que acá en Chile estamos muy en pañales, y que todavía tenemos el reuso de agua, cosecha de agua lluvia, bueno, las energías renovables, que es algo de lo que sí nos hemos hecho cargo, el tema de la gestión de los residuos orgánicos, la industria del reciclaje, que en Chile no hemos logrado que despegue de la manera que debería, ¿ya? Hay un área que se debería desarrollar muy fuertemente que tiene que ver con la gestión del reciclaje, ¿ya? Que es toda la logística que está asociada al reciclaje, que es distinto a lo que nosotros vemos con respecto a lo que se hace con el reciclaje, ¿ya? Que es lo que se hace, por ejemplo, con el plástico, con el papel, con el vidrio, sino que tiene que ver con esta logística de cómo movemos desde donde producimos hacia donde podemos generar soluciones. Ya, bueno, chicas. En ese aspecto nosotros estamos trabajando, como Cercotec, estamos trabajando a nivel institucional y a nivel también cliente. O sea, nosotros ya tenemos 3 convenios firmados, 2 con el Ministerio de Energía y 1 con el Ministerio de Medio Ambiente, donde hemos partido con las capacitaciones a los colaboradores y también en parte, digamos, a nuestros clientes, y hemos potenciado a través de nuestros instrumentos. Yo no sé si conocen un poco lo que nosotros hacemos en Cercotec. Sí. Ya. Y bueno, y hemos también puesto ítems enfocados a la eficiencia energética, la economía circular y también la forma de beneficiar o de entregarle puntuación extra a todos aquellos emprendimientos o que empresas o MIPES, como le quieras decir, que le hagan un giro o den una nueva, digamos, un nuevo servicio, un nuevo producto enfocado en estos ámbitos. Entonces, nosotros estamos hoy día en este curso justamente para eso, para poder profundizar o poder recordar alguna información. Como no somos del área, no estamos educados en el área, ¿cierto? Necesitamos igual
tener mayor o recordar esto mismo que estamos viendo para poder generar políticas internas y también de cara a nuestro cliente. Hemos ya desarrollado cursos que están disponibles por nuestro pool. Hemos detectado ya proyectos que con súper poco recursos, con poca promoción, con poca visibilización, ya hemos detectado proyectos que se están trabajando en el ámbito de la eficiencia energética y la economía circular, que son clientes de nosotros y que han generado un cambio y un ahorro, y que también lo que necesitamos es generar conciencia y mayor difusión de estos logros, digamos, que son con súper poquita plata, porque nosotros no entregamos grandes cantidades de recursos, sino que es enseñarle también a repensar tu negocio, cómo puedes hacer un negocio más sustentable. Ya, entonces estamos trabajando en ello, es un largo camino, pero para allá vamos. Y estamos trabajando bien de la mano con ambos ministerios, que finalmente son los que nos dan los lineamientos y nos apoyan para poder generar o visibilizar las acciones que esperamos que nuestros clientes tengan a futuro. Y también dentro de Cercotec estamos trabajando en planes de reciclaje para regiones pilotos. Tenemos una oficina verde que hay Marit Santimán, en la que coordina ese tema, y también estamos trabajando como institución, o sea, no solamente de cara al cliente, sino que de manera institucional, como para generar algo. Yo sé que quizás vamos muy atrasados, pero también vamos muy aventajados con respecto al resto de otras instituciones. Súper. Súper, María José. Yo creo que, bueno, una de las cosas importantes es tener esa claridad de que el desafío existe. Yo creo que ese es el primer paso, reconocer el desafío y también entender y reconocer cuáles son los actores que deben involucrarse, ¿ya? Nos vamos a tomar otro receso de 5 minutos para que podamos seguir. Así que vamos por un cafecito, un tecito. Ok. ¿Ya? Nos vemos en 5 minutos. Ok.